Bueno, con los videos educativos en la parte de bioquímica me tocó el tema de síntesis de proteínas. Soy universitario Harold Pareja Barrios, estoy cursando ahora el tercer año de la carrera, soy miembro SOCIMES del Comité Permanente Académico. El dogma central de la biología celular. El dogma central trata de el tema principal, cuáles son las funciones principales en todos los organismos vivos a nivel molecular. Empecemos por el ADN, que es lo donde están los genes, ¿no? Un ADN está compuesto por varios genes, y decir que los genes codifican a varias proteínas, o sea, un gen codifica a varias proteínas, y este ADN se traduce, no se transcribe en un ARN, y el ARN se traduce en una proteína. ¿Y cómo realizan todo este proceso? Mediante la transcripción, también mediante la traducción. Ya son lo que nos toca ahora es la traducción, pero también hay otras formas de hacer las funciones a nivel molecular, que son las replicaciones del ADN y el ARN, y también la transcripción inversa. Está utilizado generalmente por algunos virus. Bueno, a nuestro tema vamos, ¿qué es la traducción? La traducción es la formación de una proteína a partir de un ARN mensajero y otros tipos de ARN que ayudan en este proceso. Continuamos bien, pongamos como ejemplo una proteína que es la hemoglobina. ¿Cómo obtenemos una molécula de hemoglobina? Bueno, lo principal sería tener aminoácidos. Esta es una metionina. ¿Y cómo llegamos a tener o cómo hacemos que se unan el enlace peptídico con cada aminoácido haga su enlace peptídico, ¿no? Bueno, ese es todo un proceso complejo donde interviene el ARN mensajero. El ARN mensajero tenemos dos tipos, de las procariotas y las eucariotas. En las procariotas el ARN mensajero es uno solo, se podría decir, porque muchas procariotas tienen un solo tipo de ADN, y al momento de transcribirse se forma un solo ARN mensajero, donde cada ribosoma, por ejemplo, mira, aquí este es el sitio donde se implanta un ribosoma para una proteína específica, que es proteína A. También otro ribosoma para hacer una proteína B, y otro ribosoma para hacer una proteína C. ¿Ya? Esta es la región de codificación de la proteína. Este también es la otra región y este también es la otra. O sea, todo está junto. En cambio, en el eucariota tenemos los genes. Cada gen descifra varios tipos de proteínas. Por ejemplo, esta es una parte de un gen. Todo esto desde acá hasta acá. Ese es un transcrito primario que aún no es todavía ARN mensajero. Pasa por todo un proceso en el núcleo para volverse un ARN mensajero. Se dieron cuenta que desaparecieron las líneas intercódigo de proteínas, pues esos son los intrones, que al momento pasar por todo el proceso se sale, ¿no? Se retira y solo queda los exones, que es el 1, el 2, el 3 y el 4. Y como les dije, un solo tipo de gen pueden producir varios tipos de proteínas. Por ejemplo, este gen como está tal, este ARN tal como está, produce este tipo de proteína. En cambio, el otro tipo, que es que es 1, 2 y 4 sin el 3, produce este tipo de proteína. Como vemos, el ARN mensajero consta de su parte del CAP y su parte del poli-A. Poli-A está generalmente por la nucleótido de adenina, ¿no? Y acá en la base nitrogenada de el capuchón se le conoce. Eso se le inserta en el extremo 5' y el poli-A en el extremo 3'. Bueno, continuando con el ARN mensajero, saber que el ARN mensajero indica el orden en el que va a ir el, la traducción. ¿Y a qué más se necesita? Se necesita de un ARN de transferencia.
vamos a hablar del ARN. El ARN de transferencia es un intermediario entre el ARN mensajero que lleva la información y los aminoácidos. Así que entonces tendría que tener dos partes de esa, como es intermediario, dos partes fundamentales, que es el brazo aceptor o extremo aceptor, donde está la parte 3' del ARN de transferencia, y la parte del anticodón, donde se encuentra, o el brazo anticodón, donde se encuentra el anticodón del ARN mensajero, que es importante para complementar el codón del ARN mensajero. Y el extremo 3' donde acepta al aminoácido, que es esta parte. Como vemos, esta es una imagen bidimensional, esta tridimensional. En esta parte podemos ver, y la parte del anticodón es esta, ¿no? Incluso sus colores están. Esta es la parte del extremo aceptor, este amarillito es el brazo T, y este moradito es el brazo D, y este es el brazo del anticodón, la parte del rojo. También decirles que este es un ejemplo, ¿no? Como aquí este ya no es un ARN mensajero, sino es un aminoácido ARN, un tipo de aminoácido. Para cada proteína hay un tipo de aminoácido, que es esta, ¿no? No, hay 31 tipos de aminoácido. Para cada proteína hay 31 tipos, o sea, hay 31 tipos aminoácido ARNT, y hay 20 proteínas, 20 aminoácidos, mejor dicho. Ya, estas son su parte. Este se llama el fenilalanil tRNT, ARNT, como este es el nombre en el español, este está en inglés. Ya también indicarles que este AR, sus partes importantes, ¿no? Que es el complejo CCA, citosina, adenina, las bases nitrogenadas, y este es un enlace éster. Esto se encarga de este enlace. ¿Quién se encarga y lo utiliza un ATP? Es el aminoácido sintetasa. ¿Qué es esto? Esta es una enzima que hace posible que haya esta unión con el uso de un ATP. O sea, el aminoácido ARNT sintetasa usa una molécula de ATP para unir el aminoácido con el ARN de transferencia. Esta es una parte del complemento, ¿no? Tenemos el anticodón, que es puro de las bases nitrogenadas de adenina, y el codón, que es del ARN mensajero de puro uracilo. Ya, y recordar que la traducción va en dirección de 5' a 3'. Entonces todo el ADN, este es su primer nucleótido, su último nucleótido, ahí se puede decir que empieza así, ¿no? Ya, continuando con la exposición, vamos a ir, ¿qué más se necesita? Las ribosomas. Los ribosomas son parte fundamental porque tiene dos subunidades, y estas dos subunidades son un compuesto de ARN ribosomal más proteínas, ¿ya? Es importante sus dos subunidades porque uno es para reconocer el segmento de iniciación, en cambio, o el codón de iniciación, en cambio el otro es para aceptar los aminoácidos ARNT, o sea, de cada aminoácido su aminoácido, ¿no? Se podría decir esa combinación de ARNT, ARN de transferencia con aminoácido. Tenemos sus partes importantes, tiene varias partes, pero los más importantes son para la traducción es el sitio A, el sitio P y el sitio E. El sitio A es el sitio aminoácido, el sitio P es el sitio peptidil, y el sitio E es de exit o de salida. El sitio A está solo el aminoácido ARNT, o sea, un ARN de transferencia con un aminoácido. En cambio, en el peptidil está un ARN de transferencia con el péptido, ¿no? En formación. Y aquí es donde se encuentra el ARN solo de transferencia sin aminoácidos. ¿Ya? Y como dice, en el ribosoma se produce la catalización del enlace peptídico. O sea, acá, gracias al ribosoma, se da ese enlace peptídico con la ayuda de una enzima que se llama el aminoácido ARNT sintetasa. Ya, una enzima que ayuda a catalizar. Ya, continuamos. ¿Qué temas más debemos saber? Como el código genético. El código genético es una combinación de 5 tipos de nucleótidos, que es la U, la C, la A, la Q, que corresponde a cada base nitrogenada,
en agrupación de 3 en 3. Por ejemplo, tenemos el complejo UUU, el UUC, y así, ¿no? Esta es la primera base, que es esta parte, la U. La segunda base, que es en esta, la U. La tercera base, que es de acá, que es en esta parte, ¿no? Por ejemplo, en acá la segunda base es este A, puro A. En la C es este C. En la segunda base estamos hablando acá en la U, y en la G es la G. En la primera base es esta parte, la U, la C, la A y la G. Y en cambio en la tercera base es la U, la C, la A y para todos. Recordar que es una combinación de 64 combinaciones. Ya, las más importantes es la metionina, porque es el codón de iniciación, y la determinación, que es el UAA, UAG y UGA, y de la metionina es AUG. Continuando, decir que se dan cuenta que un solo aminoácido tiene varios codones. ¿Esto qué quiere decir? O códigos genéticos. Esto quiere decir la degradación o degeneración del código genético. Como iba a decir, hay 61 códigos, combinaciones para 20 aminoácidos. Esto quiere decir que no es específico, ¿no? O sea, cada aminoácido tendría un tipo de código. Esto se da por la degradación del código genético, y vemos que el último no es tan importante, solo los dos primeros, ambos primeros. Ya como acá también pueden ver, acá, eso ya es molecularmente. Se dice que es universal, ¿por qué? Porque esto cumple en la mayoría de los organismos vivos, pero hay excepciones. Por eso lo puse entre comillas. Algunas bacterias, su codón de iniciación no es el AUG, es diferente. Incluso tienen para diferentes aminoácidos diferente código genético. Por eso se dice que es universal, entre comillas lo puse. Y decir que el marco de lectura es a partir de la codón de iniciación, cómo empieza a leerse, ¿no? De 3 en 3, o sea, desde encuentra el ribosoma con sus factores de iniciación, encuentra el segmento AUG, de ahí en adelante van a leer de 3 en 3. Eso hace que no haya una mala lectura, se puede decir. El marco de lectura ayuda a una buena lectura. Continuemos con la traducción o la síntesis de proteína. Ya, por decir, este es un proceso general que empieza con la parte de iniciación, continúa con la elongación y la terminación. Aquí podemos ver el ribosoma, el ARN mensajero, el ARN de transferencia y los aminoácidos. Este ARN de transferencia, este sería un ARN peptidil. Este aminosil debería tener su aminoácido acá, pero no lo tiene. ¿Ya? Este es un gráfico donde podemos ver, empieza, se inicia, se elonga y se termina. También recordarles que hay dos sitios en el ribosoma, y en esta síntesis de proteínas se da en el retículo endoplasmático, y también se da en el citosol gracias al polisoma, un conjunto de ARN con ribosomas. ¿Qué es esto prácticamente, no? Así empieza. Este es un polisoma, un ejemplo de polisoma. Y siempre va en la dirección de 5' a 3', ya les dije. Ya. Empecemos explicando la iniciación. La iniciación es un proceso donde empieza el ARN. La iniciación tiene sus factores de iniciación. En todos los factores que les voy a decir en todos estos procesos, no les voy a poner nombre porque hay algunas bibliografías o libros donde los números varían, pero todos es lo mismo, factor de iniciación y qué moléculas utilizan. Ya, empecemos con el factor de iniciación. ¿Cuáles son importantes? Tenemos el ARN mensajero y la subunidad del ribosoma. Miren, su sitio A y su sitio P. Los tres tienen que juntarse, el ARN mensajero, el ARN de transferencia con su aminoácido respectivo, que es la metionina, y el segmento AUG, que es el codón, y el ribosoma. Y un factor de iniciación también ayuda a esto. Hace que empiece desde el capuchón, reconocen el capuchón o la parte del cap de 5' y empieza a recorrer hasta encontrar este segmento, el AUG. Y aquí vemos su complemento, ¿no? El UAC. Ni bien tiene este complemento, este segmento, se une la subunidad grande, como podemos ver acá, y aquí ya está la unión que les dije. Entonces
se da la disociación de los factores de iniciación y ahí termina la parte de iniciación, se podría decir. Como les dije, lo más importante es recordarte los factores de iniciación que van a tener cada bibliografía y los codones y el codón de iniciación, que es el AUG. Continuando con la exposición, vamos a la parte de elongación. La elongación es un proceso donde ya se da el enlace peptídico. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Y cuáles son los importantes? Los factores de elongación o alargamiento y el peptidil transferasa. El peptidil transferasa es una enzima que ayuda a hacer la unión entre aminoácido a aminoácido. ¿Ya? Se da siempre en un extremo carboxilo con un extremo amino. Ya, como podemos ver acá ya tenemos el primer codón de iniciación que se había puesto como podemos acá ver, en el segmento A se pone y ahí podemos ver, ¿no? Y ahora está en el segmento P. Cuando está en el segmento P hay una traslocación, ¿no?, del segmento A al segmento P. Cuando se da esa traslocación se hace el enlace peptídico y luego va a ir a la parte del segmento, el sitio E. Ya, mira, aquí usan el GTP, por no olvidar que en el anterior proceso también se usa el GTP. Acá también se usa, mira, el GTP, esta es la molécula energética. Y ya se dio el enlace acá, como pueden ver, y ya la salida del otro ARNT, y aquí la unión de otro ARNT en el sitio A. Entonces, en el sitio peptidil, como se dieron cuenta, ya está el péptido. En acá van a ver también el peptidil, la formación del péptido. Se suelta este enlace y se une al enlace del otro y hay una traslocación, como pueden ver acá. Mira, este enlace de acá se va a soltar y se va a unir al extremo amino. El extremo carboxilo, donde está unido ese enlace éster entre este ARNT y el aminoácido, se rompe y se une al extremo amino libre del otro, y este ya va a formar el peptidil, ¿no? El ARNT peptidil, como se le dice. En acá podemos verlo. Aquí está su extremo carboxilo y su extremo amino libre de este aminoácido. Entonces va creciendo de esa forma. Y ese es el proceso de la elongación o alargamiento. Continuando, ahora nos vamos a la terminación. Una vez nuestro aminoácido o nuestra proteína o nuestro péptido se haya crecido, como podemos ver desde acá hasta acá, llega un momento donde reconoce al codón UAG, como les dije. El otro, ¿cuál era? UGA, UAG y el UA. ¿Ya? Tiene sus factores de terminación. Este está en inglés, que es factor right o algo así. Ya, pero este es el factor de terminación, que usa también el GTP. Todos los factores, todo este proceso de traducción usa GTP. En cambio, en la parte de el aminoácido ARNT sintetasa, el que se encarga de hacer la unión del aminoácido con el ARN de transferencia, se usa ATP. Ni bien llega, este va a pasar al siguiente, entonces ya no hay más aminoácidos. Este enlace se rompe, como les dije, el mismo proceso, pero ya no hay para juntarse con el otro aminoácido, así que se libera. Como podemos ver acá, se va a liberar la proteína. Ya no va a haber la unión de ribosomas, las dos subunidades con el ARN mensajero. Se liberan los complejos de finalización, como es el ARN de transferencia también se libera, y como les dije, se utiliza la molécula energética, que es el GTP. Ahora se forma GDP y una molécula de fosfato, ¿no? Así es la culminación de la terminación. Y repasando otra vez, volviendo, podemos ver que se forma la proteína, crece y llega el factor de terminación reconociendo el codón de terminación y liberan. ¿Ya? Como pueden ver, la síntesis es simple, puede volver a ser. Se da en dos lugares, como ya les dije, que es en esta